hoy, por supuesto, vamos a hablar del tema asesor de Ábalos, porque, amigos, amigas, este tema tiene miga, ya veremos en qué acaba. Están saliendo muchas informaciones. Ha salido Pedro Sánchez, que ya sabéis que estaba ayer en Marruecos, a decir que él no sabía nada, que está, súper convencido y que el cese de Ábalos no tuvo nada que ver con este caso. Así que vamos a ver qué ha ocurrido, vamos a ver si no se tiene que tragar Pedro Sánchez sus palabras. Primero, si os parece, empezamos escuchando lo que ha dicho y luego también escuchando a Ayuso y a Feijóo, que también tiene una cosa, tiene bemoles que vaya a hablar de esto la señora Isabel Díaz Ayuso. Pero bueno, vamos primero, como os digo, a escuchar a Pedro Sánchez, que esta fue su intervención de ayer en Marruecos, que ya os digo, le pilló de viaje institucional todo esto, no sabemos si a sabiendas o no a sabiendas, pero desde luego le pilló allí, le preguntaron por supuesto por el tema y esto es lo que dijo. Si la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso Eso significaría que yo lo sé, y evidentemente no es el caso, por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Yo creo que había respondido claramente al anterior. Si la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con... Claro que no. Dice por ahí este señor, dice por ahí Pedro Sánchez, ya veremos, porque también habló de Isabel Díaz Ayuso y dijo que no veía muy bien que opinaran Feijóo y Ayuso, pues teniendo ahí lo del hermano de Ayuso. Pero es que además hoy El Mundo publica una investigación, que es verdad que hay que cogerla con pinzas, pero también son fuentes de esa investigación, que ya sabéis que empezaron a investigar a este señor, al asesor de Ábalos, que por cierto, el asesor de Ábalos tuvo una movida bastante importante con el alcalde de León, en el que le dijo que tenía 3 años para joderle la vida. El alcalde de León se quejó del Ministerio de Transportes, que entonces llevaba a Ábalos, y de que hiciera caso omiso a las necesidades de León. Y Koldo García, que era ese asesor del Partido Socialista, ese asesor de Ábalos, decidió amenazarle y decirle que tenía 3 años. O sea, con este señor ya hubo movida en León en su momento. Entonces, por favor, estáis diciendo unas bobadas por el chat, Uro, relájate. O sea, quiero decir, yo voy a estar a las órdenes de Ferreras y en Florentino, yo me cago en Ferreras y en Florentino 4 veces aquí si hace falta, vamos. Ya, es como, vamos a ver, señor, ubíquese, ¿sabes? Que yo me fui de ahí voluntariamente, quiero decir, ¿estamos tontos o qué coño os pasa? Entonces, vamos con esto. Como os decía, el maná de 55 millones públicos a la empresa fantasma del caso Koldo se cortó la misma semana de la destitución de Ábalos. La firma, dicen aquí, ni tenía prácticamente actividad antes de la pandemia, ni volvió a contratar con la administración tras la caída del ministro, pero consiguió contratos a dedo. ¿Esto tiene sentido? Pues sí, porque era una empresa que hacía contrataciones públicas. Ahora, que sea una empresa que presuntamente se creó solo para esas contrataciones públicas, desde luego hace sospechar bastante. Y lo cierto es que si recordáis el cese de Ábalos, fue muy raro. Salieron varias informaciones muy posiblemente falsas en diferentes medios de comunicación de extrema derecha, que en su momento no nos creímos y yo ahora tampoco. De hecho, me creería más una cosa así y que no necesariamente estuviera implicado Ábalos, pero que sí que salpicara a adjudicaciones hechas con contactos conseguidos a través del ministerio y que por tanto decidieran sacar también de la ecuación a Ábalos y cesarlo, que de las informaciones que salieron en su día, ¿no? Entonces, como os digo, ahora mismo hay bastantes informaciones que están saliendo. Parece ser que a la mujer de Koldo también la metieron a dedo en un puesto. Es un señor, recordemos, este hombre que tiene antecedentes penales por varias peleas, que luego además Ábalos también puso de consejero en los transportes de Renfe. Es decir, hubo bastantes cosas, hubo bastantes cositas que nos hacen sospechar, y han detenido a 20 personas, entre ellos, por cierto, el presidente del Zamora Club de Fútbol, así como curiosidad. Han detenido a varias personas y la experiencia nos dice que estos casos
que estos casos no se suelen quedar solo en uno, ¿no? Dicen que un mana de 55 millones de euros de dinero público que se corta abruptamente justo en la semana que José Luis Ábalos es destituido, que insisto, esto tendría sentido porque el asesor también es destituido cuando es destituido el cargo, ¿no? Un diputado cesa tras ser destituido por el presidente Pedro Sánchez el 12 de julio de 2021, el último contrato de soluciones de gestión y apoyo a empresas SL con la administración, con el Servicio Canario de Salud, se publica exactamente, dicen, 7 días después. Esto arroja la plataforma de contratación con el sector público de la empresa del caso Coldo, un mascarón mercantil que apenas había tenido, dicen, actividad antes de la pandemia, pero que hizo su agosto en ella y volvió a la irrelevancia justo después de caer ministro. Ábalos llega al Ministerio de Transportes el 12 de enero de 2020, el confinamiento por el COVID arranca, como sabido, el 15 de marzo, el primer contrato de la firma con la administración de 20 millones de euros y con el Ministerio de Transportes se publica el 27 de abril de 2020. Soluciones de gestión y apoyo a las empresas comienza a contratar en serie con el Estado. 15 días después del primero, el 7 de mayo de 2020, otro de 12,5 millones, esta vez para Adif. Una semana después, 3,7 millones para el Servicio de Salud de Baleares, que esto lo comentamos ayer, todos ellos en mascarillas FFP2. Se trata de contratos a dedo, es decir, sin que hubiera libre concurrencia para su consecución. Ellos ahora dicen también que era una situación que por eso se hizo a dedo, ¿no? Y que es verdad que era una situación de máxima urgencia en la que no había tiempo para sacar una contratación a la que pues pudieran acceder y mandaran sus planes de negocio varias empresas, porque recordemos que esto estalló en marzo y a la semana siguiente ya necesitábamos un montón de FFP2. Decís también por aquí, yo creo que lo ven tan fácil que piensan, sería tonto si no lo hiciera, ¿no? Para enriquecer a otra empresa nos enriquecemos nosotros mismos. Decís también por aquí que ¿por qué se rodean de gente tan chunga? Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Os podéis imaginar. Desde luego esto creo que nos vuelve a recordar por qué surgieron otros partidos, ¿no? A la izquierda del PSOE. Y es que evidentemente el Partido Popular es un organismo criminal y es verdad que así se atesiguó y es un partido condenado, el partido por corrupción como partido popular, en el que se han demostrado además que se ha financiado con dinero ilegal y que, recordemos, mandaba en las épocas de Bárcenas PowerPoints a toda la gente del Partido Popular para que supieran cómo enriquecerse ilegalmente. Quiero decir que era una estructura creada para esto, pero a veces se nos olvida que el Partido Socialista también ha tenido grandes casos de corrupción y que es verdad que desde que echaron a Rajoy y le hicieron esa moción de censura por corrupción, se intentó, o parecía que por lo menos de cara al público iba a haber una especie de limpia, pero ahora que han pasado unos añitos, pues, como decís por aquí, el PSOE también tiene una estructura enorme, como os digo, con muchos casos de corrupción, y veremos qué sale de esto, ¿no? Decís también por aquí, a ver, que os leo, una cosa no quita la otra, efectivamente. Más grande es el PP, siguen en el poder y la gente lo sigue votando. Claro, porque son estructuras grandísimas. Y aquí es verdad que al Partido Socialista se le castigó muchísimo con el tema de los seres de Andalucía. Y recordemos que cuando Pedro Sánchez se presenta y le intentan quitar, es porque el PSOE tiene los peores datos de su historia. Luego remonta porque aquí pasa como siempre, al final son partidos con estructuras tan grandes que aunque de repente haya un caso de corrupción gigante y haga que haya un cambio de gobierno y que haya una reacción contra ese partido, la realidad es que sus tentáculos y sus raíces llegan tan abajo que es muy difícil que muera un PP o un PSOE. Porque siempre va a resistir en algún territorio, siempre va a resistir en algún sitio. No es lo mismo que partidos de nueva creación, que al final tienen menos base, tienen menos implantación y parece que cuando empiezan a caer ya pueden desaparecer del todo, ¿no? Entonces, esto es bastante más jodido, pero lo que sí que puede, evidentemente, es afectar a unas siguientes elecciones. Como os decía, Pedro Sánchez ha hablado del caso, os lo pongo por aquí que como lo tenía antes pero se me ha ido, lo tengo que volver a coger. Pedro Sánchez, como os digo, ha señalado también a Ayuso que sinceramente pues tampoco nos vale mucho, ¿no? Que de repente digas, vale, lo mío, ok, pero ¿y lo de Ayuso qué? Bueno, señor, es que una cosa no quita la otra, es que podéis ser corruptos tanto del PP como el PSOE, eso lo sabemos perfectamente.
Decís también por aquí, hay una noticia tan increíble en Palma hoy que no os la deberíais perder, por favor, cuéntamelo. Hoy hablaremos de esto, del caso Koldo, pero también hablaremos de Ayuso, que ha habido hoy asamblea y también acto. De hecho, estaba siendo el acto cuando ha empezado el directo. Vamos a ver qué ha dicho por ahí. Porque Ayuso, por supuesto, ayer habló de esa mención que hizo Pedro Sánchez a su hermano y dijo: lo de mi hermano se ha archivado, me gusta la fruta. Recordemos, por cierto, que esto conviene siempre recordarlo, que lo del hermano de Ayuso se archivó por falta de pruebas, no porque se demostrara que él era absolutamente inocente, y en su momento lo comentamos y lo tenéis de hecho en el canal de YouTube de Hasta el Coño de. Entonces, por aquí Ayuso, por supuesto, ha estado enumerando todos los escándalos que han salpicado al PSOE en las últimas semanas, que es bastante curioso, porque si tuviéramos que nombrar también los escándalos que salpican a Ayuso todas las semanas, pues igual nos llevaríamos las manos a la cabeza, y esto recordaba, como os digo, Sánchez ayer. En fin, que si yo sabía, no dejaba de saber, en fin, no dejan de ser, lo he escuchado por parte de la oposición, maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Sí, es que al final nuestro Pablo Casado era el mejor. Y claro, dice por aquí dice esto Pedro Sánchez, y es cierto que no se recriminó en ningún momento, que vale, a tu hermano pueden no imputarle por falta de pruebas, porque ya sabemos que es muy complicado saber cuándo una comisión es ilegal y cuándo simplemente es una comisión alta, ¿no? Sobre todo si está China de por medio, que es muy difícil que facilite información. Pero lo que está claro son los datos: a cuánto se compraron esas mascarillas y a qué precio se compró cada mascarilla y a qué precio estaban en el mercado. Eso está clarísimo. Evidentemente hubo un coste alto y eso tampoco ha sido recriminado nunca jamás por parte del Partido Popular, ni de Ayuso, ni de Feijóo, ni de absolutamente nadie. Así que hoy Ayuso se ha dedicado, pues como suele ser ella, a criminalizar todo el rato a Pedro Sánchez. Y por tanto el poder se hace absoluto, y eso es todo lo que hay detrás de estas maniobras, y de eso trata esa amnistía y la persecución a los jueces, de poder ilimitado, pase lo que pase. Sánchez es un presidente que no han elegido los ciudadanos, lo han elegido los secesionistas, la extrema izquierda y Bildu. Se ve que no sabe cómo funciona esta señora la democracia parlamentaria y la Constitución. Pero hay que decirlo alto y claro. En España, la igualdad ante la ley y las oportunidades ya solo lo defiende el Partido Popular. Y por tanto somos garantía de que cualquier español, sea de donde sea libre y vea respetados sus derechos constitucionales. Y por tanto el poder se hace absoluto. Ahí tenéis a Ayuso, como os digo, creo que nos esperan unos días de Isabel Díaz Ayuso bastante desbocada contra Pedro Sánchez. Pero ojo, que es que hay más. Mira, fijaos, el alcalde de León, que le han entrevistado en Onda Cero, y dice: revela cómo fue amenazado por Koldo García. Mira, es que esto es fuerte. Yo lo sabía porque en León en su momento fue la noticia del mes, podríamos decir. Que no le pareció nada bien fue a Koldo, ¿no? Koldo, una vez finalizado el acto, se acercó hasta mi vehículo oficial y en una actitud amenazante y señalándome, me recriminó que yo al ministro lo hubiera señalado con el dedo, que bueno, tampoco es que creo que le señalara, sería una forma de hablar, y sobre todo decirme que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido, sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban 3 años para joderme. Yo creo que es difícil entender que personas de este tipo puedan ser manos derechas, personas allegadas, colaboradoras, o formar parte de un equipo de alguien que crea tener al menos la mínima decencia. Era conocido que él era quien recibía o prácticamente era quien hacía de filtro en el ministerio,
parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Koldo y por tanto si Koldo te amenazaba pues era casi una amenaza directa del propio ministerio. Ahí lo tenéis, calvo no come calvo, pues no, también hay que tener en cuenta aquí como cosa, ¿no?, curiosa, que es verdad que el alcalde de León en aquel momento se distanció bastante del PSOE. Ya sabéis que en León hay una cosa como muy regionalista a la que evidentemente él también respondió, porque si no, también os digo, es imposible captar los votos en León, y el PSOE en un momento dado le quiso apartar. Pero como él vino básicamente a dejar caer que si le apartaban del liderazgo del PSOE en León se iba a presentar de manera independiente, y encima tenía el enfrentamiento con Ábalos y con el Koldo por la cosa regionalista y por defender su tierra, probablemente le iba a quitar unos cuantos votos al PSOE, así que al final el PSOE pasó por el aro y le dejó presentarse. Con lo cual, como os digo, hay que también tener muy en cuenta que este señor ahora pues está diciendo todo esto porque para su marca también le viene muy bien, que aquí tampoco nos libramos ninguno ni ninguna de luchar por nuestros intereses. Spanish Revolution.